La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, por ese perdón, por ese nuevo corazón que recibimos de ti, oh Dios. Gracias por esa obra preciosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Por ello es que estamos aquí este día, alabando y glorificando tu hermoso nombre, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, como lo has hecho, Señor, a través de todo lo que ya ha acontecido en este servicio a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Voy a leerles, hermanos, aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y después deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme conforme a uno de tus jornaleros. Hemos titulado, hermanos, esta predicación en esta oportunidad: Hijo, vuelve a casa. La Biblia, hermanos, dice que todos los seres humanos fuimos creados por Dios. Esa es la verdad absoluta, contra la teoría de la evolución. No olvide que teoría es una cosa y verdad absoluta es otra cosa. No sé con cuál usted se ha quedado. Si con la teoría, que es algo que no es comprobado, que no está comprobado, y han pasado los años y la evolución sigue siendo una teoría, porque el hombre no ha podido descifrarla, no ha podido asegurar que ese es realmente el origen del hombre. Pero la Biblia, que es la palabra absoluta, la verdad absoluta de Dios, dice claramente que fuimos creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Así que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, nos parecemos a Dios. Si usted dice: bueno, ¿cómo es Dios? Bueno, vea a su prójimo, porque nosotros llevamos la imagen de Dios. Lo que sucede es que en aquellas personas que no están viviendo para Cristo, que no están viviendo en la fe de Cristo, que no están caminando con Dios, esa imagen divina que hay en su vida ha sido estorbada, ha sido opacada, ¿verdad? A causa pues del pecado y de la actitud de rebelión que el hombre tiene para con Dios. Pero eso no quiere decir que el hombre, cada persona en el mundo, no tengan en sí mismos la imagen del Dios que los creó. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos que no solamente somos una creación de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen, sino que Dios quiere que seamos sus hijos. Y usted se preguntará: ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Y la Biblia es muy sencilla, pero con mucha, veracidad. Nos dice
que la única forma de llegar a ser hijo de Dios, además de criaturas o creación de Dios, es abrazando la fe de Cristo. Dice la palabra, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para ser hijos de Dios necesitamos abrazar la fe, la obra de Cristo que Él realizó en la cruz del Calvario, y cuando creemos en esa verdad del Evangelio, hermanos, Dios es el que nos da la facultad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos capítulo 10, dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La confesión de Cristo como el Salvador y el Señor, la confesión de Cristo que Dios lo levantó entre los muertos para certificar su deidad, hermanos, al mundo, su testimonio como Dios al mundo, esa verdad, al aceptarla, al proclamarla, al declararla, dice Pablo, nos trae como beneficio la salvación de nuestra vida. Así que esa es la única forma de poder llegar a ser hijo de Dios, aceptando la obra que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario a través de la fe. Pero aún ya como hijo de Dios, ya teniendo, hermanos, el perdón de nuestros pecados y la declaración de hijos de Dios, podemos fracasar en nuestra vida. Y hacia eso quiero llevar, hermanos, la lectura de la palabra de Dios en esta oportunidad, en el tema hijo vuelve a casa, porque quiero enfocarlo en la vida de algunos hermanos que en algún momento determinado creyeron en el Señor, abrazaron la fe de Cristo, el Señor los hizo sus hijos, pero ya estando en la calidad de hijos, fracasan en su vida debido al engaño del pecado. Porque ¿qué fue lo que pasó? Aquí habla de dos hijos y habla que a los dos les repartió la herencia, pero no vamos a hablar del segundo hijo. El segundo hijo lo vamos a hablar en otra oportunidad. Vamos a hablar del hijo menor. Él recibió la herencia de su padre, pero fracasó. La razón por qué fracasó es por el engaño del pecado, hermano. Si realmente la vida de toda persona va a fracasar teniendo a un Dios bueno, teniendo a un Dios maravilloso, misericordioso a nuestro favor, el hombre puede fracasar. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Por el engaño, hermanos, de Satanás siempre llevará al hombre a un fracaso rotundo en la vida. Y aún aquellos que ya han sido cristianos. Yo les decía a mis hermanos que la verdad es que no se sabe si son más los hijos pródigos que hay en el mundo que los cristianos que están en las congregaciones hoy en día. Porque ha sido una cantidad, hermanos, impresionante de personas que han oído el Evangelio, que han aceptado a Cristo, que han estado en los templos, que han sido servidores en la obra de Dios, incluso, sin embargo, no están en la iglesia, están lejos de Dios. Son como hijos pródigos que conocieron un día al Señor, pero el engaño del pecado los apartó, los sacó de la casa, hermanos, del Señor, y ahora están, al igual que este jovencito, vagando en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero hay otra clase de hijos pródigos que no están, hermanos, allá en la calle lejos de la iglesia, sino que hay hijos pródigos dentro de la iglesia. Hay hijos pródigos dentro de la iglesia. Cristianos que realmente no están viviendo en comunión con el Señor. Cristianos que no están viviendo en el fuego, hermanos, del amor de Cristo, de la obediencia a Cristo. Y probablemente en este mensaje me voy a referir tanto a los hijos pródigos que están fuera de la iglesia, como también a los hijos pródigos que están dentro de la iglesia. Y quiero mencionar algunas cosas que vemos aquí en la historia de este personaje llamado por la Biblia el hijo menor. Primero, dice la Escritura que él actuó con injusticia y con ambición.
Cuando nos dejamos persuadir y contaminar, hermanos, por el pecado en nuestra vida, el pecado nos va a llevar a actuar en injusticia y con ambición. ¿Por qué decimos con injusticia? Porque mire, este jovencito le pidió al padre la herencia que le correspondía como hijo, pero naturalmente, hermanos, las herencias son dadas cuando los padres mueren, ¿verdad? Es ahí cuando los padres heredan. Por eso también en la Biblia nos dice la Escritura que Jesús ratificó el nuevo pacto a través de su muerte. ¿Por qué razón? Porque la muerte, hermanos, es el momento en cuando el padre o el que hereda ofrece, hermanos, su herencia. Ahora, este hijo le estaba pidiendo al padre la parte de la herencia que le correspondía, aún estando en vida su padre. Hermano, cuando realmente somos persuadidos por el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a caer en muchas injusticias. Y no solamente en la injusticia en la cual cayó este jovencito, sino en muchos actos de injusticia. Hay muchos cristianos incluso que están en puestos de autoridad, que pueden hacer, hermanos, una obra diferente, que pueden ser entes de bendición para las personas que les rodean, padres cristianos que pueden ser de bendición en el hogar, con sus hijos, con su esposa, con su familia extendida. Sin embargo, a causa del engaño del pecado, actúan con injusticia, porque la injusticia es el resultado de un engaño, hermanos, de nuestra mente, nuestro corazón, a causa del pecado. Y por otro lado, la ambición que sacó a este jovencito del seno de su casa no era, hermanos, ser un emprendedor, porque qué bueno hubiera sido que este joven pidiera la herencia a su padre para emprender un negocio, ¿verdad? Para emprender algo que sería fructífero, algo que multiplicaría lo que él iba a recibir como herencia de parte de su padre, sino que la ambición de él, hermanos, es ir por el mundo, deleitarse en toda clase de placeres que encontrara en el mundo. Esa era la ambición de él. Era una ambición contaminada. Dice la palabra de Dios aquí en lo que hemos leído, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí, ¿qué palabra utiliza aquí la Biblia? Dice: desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Viviendo perdidamente. Hermanos, el pecado engaña la vida del hombre para que el hombre actúe con injusticia y con ambición. La ambición de él era darle rienda suelta al placer en su vida, invertir todo lo que había recibido en satisfacer, hermanos, su ego, sus deseos engañosos, los deseos engañosos de su corazón. Otra cosa que vemos aquí en la historia es que él se entregó a los deleites temporales, hermanos, de la vida. Cuando una persona se entrega a los deleites temporales, ha perdido el norte de la verdad de Dios sobre su vida. Porque la Biblia dice que la vida no consiste en los bienes que se posee. La Biblia dice que hay vida eterna más allá de la muerte. No como algunos en el tiempo del Señor que pensaban de esta manera y decían: comamos y bebamos porque al fin y al cabo mañana moriremos. Estaban fuera de la realidad espiritual de Dios, aquel que piensa que en este mundo hay que disfrutar a como sea posible, porque después de este mundo, dicen algunos, ya no hay otro. Así que hay que aprovechar los días para el deleite de la vida. Y este hombre se entregó, hermanos, completamente a los deleites temporales de la vida. Usted recuerda lo que Jesús nos enseñó. Voy a citar aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, estos versículos, versículo 13, dice la Biblia: entrad por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha, hermano?
La puerta estrecha es la vida de obediencia a Dios. La puerta estrecha es el estar dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a mis deseos, antes que a mis ambiciones. Entrar por la puerta estrecha es someter, hermano, mis deseos, mis ambiciones personales para hacer la voluntad de Dios, para vivir agradando al Señor, para hacer lo que Dios, hermanos, le agrada. Entonces, claro, cuando hablamos de la puerta estrecha, estamos hablando de aquellas personas que ponen a Dios primero en su vida. Que la persona más importante para su vida es Dios. Que las cosas materiales, el trabajo, la familia, las diversiones, todo lo que a lo mejor puede ser lícito en la vida del hombre, hermanos, viene a ocupar un segundo, un tercer plano en la vida, porque Dios es primero en la vida. Pero hay una puerta, dijo Jesús, ancha y un camino espacioso. La puerta ancha y el camino espacioso habla precisamente de aquellos que se entregan a los placeres temporales de la vida, como este joven del cual nos habla la historia que estamos estudiando. La puerta ancha es la puerta del pecado. La puerta ancha es la puerta de vivir independientemente de Dios. Hacer lo que a mí se me ocurre, lo que yo deseo, lo que a mí se me place. Hermanos, y por ese camino ancho van muchas personas. Jesús mismo lo dijo. Dice que muchos son los que van por ella, los que entran por esa puerta y van por ese camino ancho. Lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, hermanos, tanta violencia, tanta inmoralidad sexual, tanta ambición en el área económica, los problemas, las revueltas sociales que hay en el mundo. Santiago ya lo dijo, que las guerras vienen precisamente del corazón del hombre, de la ambición, hermanos, desmedida del corazón del hombre. Jesús dijo que del corazón sale los adulterios, las guerras, sale todo aquello que daña, que destruye la vida aún de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, quiere ir por el camino ancho. No queremos que Dios nos mande, ¿verdad? Queremos nosotros mandar nuestra propia vida. Es como el hijo que no quiere que su padre lo dirija. Es como el hijo que se quiere independizar de su familia porque no quiere que su mamá y su papá le marquen el ritmo de vida o las cosas que debe de hacer. Por eso es que hay mucha rebelión dentro del hogar, porque nadie quiere, hermanos, someterse a nadie, mucho menos a Dios. Pero aquellos que van por el camino estrecho y la puerta estrecha son aquellos que le hemos dicho a Cristo: Señor, aquí está mi vida, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero vivir en independencia, sino que quiero vivir dependiente de ti. Amados hermanos, una buena recomendación es que usted cuide su peso, ¿verdad? Su peso espiritual, porque la Biblia dice que la puerta para entrar al cielo es angosta, hermano. Aquí muchos de nosotros tenemos que rebajar algunas libras para poder entrar en la puerta del cielo. Sobre todo en la parte espiritual, muchos tenemos que, como dice Hebreos capítulo 12, despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, para poder correr, hermanos, con libertad la carrera que tenemos por delante, siempre poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en Cristo el Señor. Así que el Señor nos llama a caminar en la senda estrecha, a entrar por la puerta estrecha, pero el mundo, hermano, nos llama a ir por la senda ancha de la perdición. Jesús dijo en el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A diferencia de la puerta ancha que dice que lleva a la perdición. Así que primero, el pecado que trajo engaño al corazón de este joven lo llevó a actuar con injusticia y con ambición. Segundo, lo llevó a entregarse al deleite temporal de la vida. Hermano, todas las cosas que hacemos aquí en el mundo son temporales.
Tarde o temprano van a pasar. Vea lo que dice la Biblia en el primer libro de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Le voy a leer aquí lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, amar el sistema del mundo, hermanos, es anticristo. Amar las cosas del mundo, dijo Cristo, que no debe estar nuestro corazón ahí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que nosotros decidimos en esta tarde? Tener el amor del Padre, hermano, que es bendición para nuestra vida, bendición eterna, o amar al mundo. Si amamos el mundo, dice, el amor del Padre no está en nosotros, pero si amamos a Dios, vamos a tener la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a escoger? ¿Sobre qué nos vamos a decidir? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que fue lo que movió a este joven a salir de la casa de su padre, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vea lo que dice el versículo siguiente: y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Todo lo que usted y yo deseamos en este mundo es pasajero, hermano. El pecado es pasajero. Una relación sexual ilícita es un deleite pasajero. Un trago de licor o una inyección de droga, hermanos, son elementos pasajeros. Una alegría pasajera, un deleite pasajero, una tranquilidad pasajera. Todo lo que hay en el mundo, dice la palabra, que no agrada a Dios, es pasajero. Pero ve lo que termina diciendo el versículo: pero el que hace la voluntad de Dios, que son los que van por el camino angosto, que entran por la puerta estrecha de la voluntad del Señor, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiere usted permanecer para siempre, hermano? Debemos de estar dispuestos entonces a caminar por la senda angosta, que es la senda de la voluntad de Dios, y que nunca, hermano, si usted ya está en Cristo, si usted ya es parte de la familia, del cuerpo de Cristo, que el Señor nos ayude para nunca, hermano, renunciar o salirnos de la cobertura del Señor por el engaño del pecado, como le sucedió a este hijo menor de la historia bíblica. Ahora, otra cosa importante: a causa de su actuación en injusticia, en ambición y entrega a los deleites temporales de la vida, hermanos, enfrentó la amargura del fracaso. Porque mire, nadie puede ser feliz a expensas del pecado. Porque hay una ley de Dios que dice que el pecado produce muerte. Si hay alguna idea de deleite en algo malo o en una actuación pecaminosa, hermanos, ese es parte del engaño de Satanás. Pero la verdad es que la ley espiritual dice que el pecado produce muerte. Y Pablo lo dijo también de otra manera. Él dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, dijo Pablo, de la carne cosechará corrupción. Y es lo que pasó con este joven. Hermano, el pecado lo engañó, lo sacó de la cobertura, lo llevó por caminos equivocados, y al final lo que enfrentó no fue el éxito que él supuestamente buscaba, sino que enfrentó la amargura del fracaso. Cuando leemos aquí en lo que dice la Biblia, miren, dice, y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Pero vea lo que dice la Escritura: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, no es que comió la comida del cerdo,
La comida de los cerdos, pues dentro del contexto judío, era el hecho de acercarse. Un judío no podía ni siquiera acercarse a un animal que era considerado como inmundo. El cerdo era uno de ellos. Peor si hablamos de comer la comida de los cerdos, hermano. O sea, el grado más bajo del fracaso que se está mostrando aquí, hermanos, en la vida de este jovencito, era llegar a comer las algarrobas de los cerdos. Ese era el grado más bajo de su fracaso. Pero vea que él llegó más bajo aún. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ni aún la comida de los cerdos le dieron, hermano. O sea que él estaba mucho más abajo en su fracaso, que aún no mereció ni siquiera comer la comida del cerdo. Así es como fracasa, hermanos, la vida del hombre que quiere vivir independientemente de Dios. Pero bienaventurado es el fracaso cuando el fracaso nos lleva, hermanos, a reflexionar que necesitamos a Dios en la vida. Amén. Bienaventurado es el momento cuando un hombre o una persona fracasa en el intento egoísta de alcanzar el éxito para su vida, cuando este fracaso lo lleva a una reflexión, y más que una reflexión, lo lleva a una decisión de volverse a Dios. Y aquí vemos lo lindo de lo que hemos cantado esta tarde. Hasta dónde puede llegar, hermanos, el perdón de Dios y la gracia de Dios, que dice la Escritura que en medio de este gran fracaso para este joven nació una luz de esperanza y de arrepentimiento en su corazón. Y él dijo dentro de sí, levantándose, él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La restauración en la vida de este joven, hermanos, comenzó allá en lo profundo de su fracaso, cuando él decidió arrepentirse o volverse a Dios. La palabra arrepentimiento técnicamente significa un volver. En este caso, un volver a Dios. Un cambio que se genera, hermano, en la dirección en la que se va. Es decir, el hombre quiere ir en una dirección contraria a Dios. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón, el hombre decide volverse a Dios. Hermanos, quiero decirles que el arrepentimiento es una decisión, no es un sentimiento. Hay personas que dicen: mire, cuando yo siento en mi corazón, me voy a arrepentir. No, el arrepentimiento es una decisión, no un sentimiento. Es como que usted diga que cuando usted sienta, algunos hermanos dicen, por ejemplo, cuando yo sienta en mi corazón me voy a bautizar, dice. Bueno, va a venir Cristo y usted no se va a bautizar y a lo mejor se queda aquí, hermano, para trabajar con el anticristo. ¿Cuántos quieren quedarse aquí para trabajar en el gabinete de gobierno del anticristo, hermano? Algunos dicen: cuando yo sienta, entonces lo voy a hacer. Cuando yo sienta, me voy a entregar al Señor. Pero la verdad es que el arrepentimiento es una decisión. Cuando usted reconoce, cuando usted oye el evangelio, usted reconoce su necesidad. Vea qué interesante, este hombre reconoció dos cosas. Reconoció, en primer lugar, reconoció su pecado, porque él dice: he pecado. Reconoció, hermanos, que no estaba viviendo bien, que le había fallado la brújula, no la bruja, sino que la brújula. No estaba yendo, hermanos, en el sentido correcto. Él lo reconoció. Este es el primer milagro del arrepentimiento, cuando uno reconoce, hermanos, su condición delante de Dios, su pecado delante de Dios, su desobediencia, su rebeldía, en este caso delante de Dios. Y la otra cosa que reconoció es que había ofendido al cielo. Cuando se refiere al cielo aquí, versículo 18, he pecado contra el cielo, se refiere: he pecado contra Dios. Todo pecado que el hombre comete es una ofensa directa a Dios. El primer ofendido, hermanos, con nuestros pecados no es el cónyuge, no es la familia, los hijos, no es el pastor, no es el hermano, no es el vecino, sino que el primer ofendido con nuestros pecados se llama Dios. Por eso él reconoció su pecado y dice: he ofendido a Dios. Bienaventurado aquel, hermano, que reconoce
que ha ofendido a Dios con su vida, con sus actitudes, con su pecado. Pero también dice, y he pecado contra ti. O sea, el pecado contra la persona quien ofendió, en este caso, a su padre. Hermanos, el arrepentimiento debe de producir realmente en el corazón del hombre una necesidad de perdón y de perdonar. Dios siempre tiene los brazos abiertos para aquellos que se arrepienten de su pecado. Muy oscuro, muy grande, hermanos, puede ser el pecado que cometamos, pero cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor siempre tendrá los brazos abiertos para usted y para mí. Como dijo un hermano, Dios no tiene basureros. Dios no lo va a desechar al que se arrepiente. Dios no va, hermanos, a cerrar su corazón o a cerrar sus brazos para aquel que se arrepiente. No. Cuando hay un arrepentimiento a causa de un volver a Dios, no importa, hermanos, cuán grande, oscuro, negro, profundo haya sido el pecado que hayamos cometido, pero cuando hay un arrepentimiento y un perdón a Dios, buscar que el perdón de Dios, Dios siempre tiene los brazos abiertos. Y es lo que vemos aquí en este relato bíblico. Cuando el hijo llega arrepentido, dice que su padre, aun cuando estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este padre está representando, hermanos, la misericordia de Dios, la gracia de Dios abierta para cada uno de nosotros. Si hay hijos pródigos fuera o dentro de la iglesia, si hay hijos pródigos que hemos perdido la comunión con Dios, que estamos viviendo, hermanos, en desobediencia, en rebeldía contra Dios, ya sea fuera o dentro de la misma iglesia, es necesario que se produzca en nuestro corazón, es necesario tomar la decisión, hermanos, de arrepentirnos de nuestro pecado, de volvernos a Dios, de reconocer que le hemos ofendido, de reconocer que hemos ofendido al cónyuge, hemos ofendido al padre, hemos ofendido a la madre, hemos ofendido al hermano o al vecino, a quien sea, hermano. El perdón siempre abre la puerta de la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. El Señor perdona nuestros pecados cuando hay un genuino arrepentimiento. Los pone dentro de un saco. Dentro del saco también pone un yunque pesado de unas 300, 400 libras. Y lo tira o lo lanza hasta lo profundo del mar. Y dice la palabra, para nunca jamás, hermanos, traerlo a su memoria, para nunca jamás acordarse de ellos. O sea que cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, hermanos, Dios se olvida de las ofensas que le hayamos hecho a través del perdón. Ahora, el hombre, nosotros perdonamos, pero no olvidamos, ¿verdad? Dice, te perdono. Pero cuando se acuerda de lo que le hizo, ¿verdad? Usted comienza a sentir ese malestar en su corazón. Y a lo mejor un menosprecio o un rechazo a la persona porque no olvida lo que le hizo. Ese no es un perdón realmente, pero los seres humanos somos así. Perdonamos, pero no olvidamos lo que me hizo fulano de tal. Pero en el caso de Dios no es así. Cuando Dios perdona, se olvida, hermano. Cuando Dios perdona, Él echa a lo profundo del mar, Él desecha de su corazón, de su mente y su corazón toda aquella ofensa que hayamos cometido. Es por eso que vemos esta linda ilustración en este padre, que el hijo viene arrepentido y él dice, de lejos lo ve, sale a su encuentro y sin que él diga una palabra, lo abraza, lo besa y le dice, bienvenido a casa. Y hermanos, eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Bendita misericordia de Dios. Porque a pesar de nuestros pecados, hermanos, Dios nos ama.
A pesar, dice la Biblia, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya sabía que usted y yo éramos pecadores, que no merecíamos más que el infierno. Sin embargo, a pesar de ello, el Señor nos amó y nos recogió en misericordia, en su favor. Así que, hermanos, el perdón es importante. El perdón abre la puerta de la gracia de Dios. El perdón restaura matrimonios. El perdón restaura la relación de los hijos. El perdón restaura la relación entre hermanos dentro de la iglesia. El perdón, hermanos, obra tremendos milagros en la relación con Dios y con los demás, porque viene del amor de Dios. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él no lo hubiera dado si no nos hubiera perdonado. Pero como nos perdonó en amor, dice, nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ya el Hijo ha vuelto a casa. De ahí el mensaje, hermanos, el tema de este mensaje. Hijo, vuelve a casa. El Hijo vuelve a casa. Tiene la oportunidad una vez más, hermanos, de entrar a la casa de su Padre. Y eso también nos recuerda que Dios es Dios de nuevas oportunidades. Dios nos da, hermanos, la oportunidad de que podamos volver. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y las 7 veces Dios lo levanta. Dios no deja caído a nadie en el camino. Si éste realmente tiene, hermanos, en su corazón el arrepentimiento para volverse a Dios. Pero quiero finalizar con esto. Mire, ya está el Hijo en casa de nuevo. Ya el Padre le ha abierto la puerta de su corazón. Ya está Él ahí. Él dice, papá, a causa de mis pecados, ya no me considero que me trates como a hijo, sino que trátame como a un jornalero. Es decir, como un de los trabajadores que el papá tenía en su hacienda. No me veas como un hijo, sino veme como un jornalero. Pero hermanos, mire hasta dónde llega la gracia de Dios. Ya era suficiente que el papá lo recibiera, ¿no es cierto? Ya era suficiente que él llegara una vez más al calor, hermanos, de su hogar, de su familia, al amor de su padre. Pero esto se llama gracia divina. Lo que usted y yo recibimos de manera inmerecida. Hermanos, hay muchas bendiciones que Dios nos quiere dar por gracia, no porque seamos las personas más grandes de este país o de este mundo, sino sencillamente porque Dios es bueno, hermano. Porque su misericordia es grande y que Dios se agrada de aquel que le busca con un corazón arrepentido de todo corazón. Dice la palabra que cuando este hijo llega, versículo 22, el padre le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Este es el vestido de la gracia de Dios, de la fidelidad, de la justicia de Cristo sobre nuestra vida. Póngale un anillo en su mano. Calcen sus pies con calzado nuevo. Versículo 23. Traigan el becerro gordo, el más gordo, de ahí del corral. Y dice, comamos y hagamos fiesta. Hermanos, queremos provocar fiesta en los cielos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Si usted es un hijo pródigo dentro de la iglesia, hermanos, provoque esta tarde fiesta en los cielos diciéndole al Señor, Señor, reconozco que te he ofendido a ti y he ofendido a los demás. Perdóname, límpiame, cámbiame, transfórmame. Y si usted un día, aún los que ven por la televisión, un día usted aceptó a Cristo, pero se apartó de los caminos del Señor, se alejó de Dios, se ha ido en pos de los deseos de su corazón, es tiempo de que vuelva a casa, porque Cristo viene pronto y Él quiere que usted vuelva a casa antes que Él regrese. Él quiere, hermano amado, que usted y yo podamos disfrutar de las bondades de su misericordia, de su gracia, porque Él es bueno,
porque Dios es bueno y misericordioso y Él quiere, hermanos amados, hacer fiesta con sus hijos. Así que en esta tarde, no sé cuántos de los que estamos aquí somos hijos pródigos dentro de la iglesia. Hermano, este es el mensaje: vuelva a casa, vuelva a la comunión con su Señor, vuelva al primer amor, vuelva a caminar en obediencia y en amor a Cristo. Y si usted es un hijo pródigo fuera de la iglesia, que abandonó los caminos del Señor por el engaño del pecado, le digo el mismo mensaje: vuelva a casa, porque Dios lo espera con los brazos abiertos si hay un arrepentimiento y hay una decisión de buscar el perdón y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde, bendito Señor, te damos gracias, oh Dios amado, por tu bondad, porque eres bueno, porque tus favores y tus misericordias, Señor, han sido grandes sobre nosotros. Ore al Señor ahí donde están. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, porque Dios está llamando, nos está llamando a Él, nos está llamando a la comunión con Él, nos está llamando para que restauremos nuestra relación con Él. Nos está llamando a que volvamos como hijos pródigos a su presencia, a la comunión con Él, a la obediencia, a la fidelidad. Él nos está esperando. Quiero hacer un llamado esta tarde, mientras todos oran al Señor. Si usted nunca ha recibido a Cristo, nunca le ha confesado como Señor y Salvador de su vida, esta es la oportunidad que Dios le da para que usted vuelva a Dios a través de la fe y a través del arrepentimiento y volverse a Dios. Si usted es un hijo pródigo dentro de la iglesia, porque no está viviendo en esa comunión con Él, si tú te has alejado, si un día confesaste a Cristo, pero te has alejado de Él, Él te está llamando, Él te dice: vuelve a casa, hijo. Yo quiero hacer fiesta contigo. Yo quiero abrazarte, yo quiero bendecirte, yo quiero perdonarte, yo quiero vestirte con mi justicia, con mi perdón, con mi gracia, con mi amor. Yo quiero bendecirte. Yo quiero derramar todas las bendiciones que he preparado para ti, para derramarlas sobre tu vida. Y en esta hora yo quiero preguntar si hay aquí algún amigo que quiera decirle sí a Cristo en su corazón. Yo le pido que se ponga de pie ahí donde está. Si usted es un hijo pródigo que necesita el perdón de Dios, el perdón y la gracia de Dios en su vida, si usted conoció un día a Cristo, pero se alejó de Él, hoy es tiempo de volver a Dios. Si usted ha perdido la comunión con el Señor a causa del engaño del pecado, hoy es el día para volver a casa, para decirle: Padre, aquí estoy, Señor, perdóname, porque he pecado contra ti y contra mi Padre. ¿Habrá alguien en esta hora que necesita el perdón de Dios, el reconcilio con Dios? Póngase de pie ahí donde está para orar y pedirle a Dios que Él haga esa obra, hermanos, que solamente Dios puede hacer, porque la obra de perdón y de restauración solamente Dios la puede hacer en nuestra vida. Pero es necesario que usted y yo decidamos volver al Señor, decidamos buscar el perdón del Señor. ¿Habrá alguien aquí en esta congregación
que quiera decirle a Jesús: aquí está mi vida, Señor. Soy como un hijo pródigo que vuelvo a ti, como un hijo que necesita perdón y que necesita restauración. Póngase de pie si usted, el Espíritu de Dios está hablando a su corazón para que usted se vuelva a Dios antes que sea demasiado tarde. Dios viene, dice la palabra, por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Jesús viene pronto. Él está a las puertas. Y es necesario que volvamos a casa, que volvamos a la presencia de Dios. Habrá alguien más que se pone de pie y le dice: Señor, aquí está mi vida. Necesito de ti, necesito tu perdón. Necesito la restauración para mi vida, Señor. Necesito la paz, el gozo que solamente tú me puedes dar. Amada hermana, amigo, amiga, aún los que ven por televisión, para usted también es el llamado de Dios. Porque si usted está viviendo lejos de Dios, Dios le llama para que usted vuelva a casa. Así que voy a pedir que las personas que están allá en sus hogares o en su lugar de trabajo, o los que están aquí en el templo, que quieran volverse al Señor de todo corazón, yo le pido que haga esta oración conmigo en esta hora. Y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Padre, reconozco que he vivido lejos de ti. Padre, reconozco que te he ofendido con mis pecados. Pero este día, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, como hijo pródigo decido volver a ti. Recíbeme, Señor. Dame de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Porque este día, Señor, yo decido el perdón de mis pecados por la gracia de Jesús. Gracias, Padre, por amarme. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por darme una vida nueva. Gracias por darme la vida eterna. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor, en este día, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, oh Dios. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.